Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor en Lucas 24, 44 al 51. El poder y beneficios de la resurrección de Jesucristo. El poder y beneficios de la resurrección de Jesucristo. En Lucas 24, 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y el 52 dice, ellos después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. En este pasaje, en estos versículos que hemos leído, vamos a encontrar algunos beneficios de la resurrección del Señor Jesucristo. Y el primer beneficio que yo veo allí es el cumplimiento de las profecías bíblicas. El Señor dijo y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en el Antiguo Testamento, lo que estaba escrito reflejaba a Jesucristo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, siempre debemos de buscar dónde está Jesucristo allí. Y él dijo en Moisés, en los profetas, en los salmos, estaba escrito de mí, de que yo tenía que venir, nacer de una virgen, crecer, morir, resucitar, ser exaltado por el Padre, porque todo es un eslabón, está concatenado, la muerte, la resurrección y la exaltación. Si Jesucristo hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, entonces de nada habría servido que Él hubiera venido y hubiera muerto por nosotros. Y si Él vino a la tierra, hizo un ministerio, murió y resucitó y no hubiera sido ascendido o exaltado, esa obra de redención estuviera incompleta. Pero la obra de redención fue completa. Él murió, Él nació, Él murió, Él resucitó y Él ascendió, está en los cielos. Y por eso Él dijo que su resurrección era el cumplimiento de lo que estaba escrito acerca de Él.
en Lucas 24:44. Y en el Salmo 16, 9 al 11 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Note usted, él dijo, no dejarás mi alma en el lugar de los muertos, en el Seol. No dijo en la tumba o en la cruz, sino en el Seol. Y no habló del cuerpo, habló del alma, de la parte espiritual. Entonces dijo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ya estaba profetizado. Estaba profetizado su muerte, pero también estaba profetizada su resurrección. Por eso el Señor les dice en una ocasión, tardos para oír, tardos para creer, no estaba así escrito de mí, no se los dije yo en muchas ocasiones que esto iba a acontecer, porque estaba escrito. El mismo Job en 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ya estaba profetizado. Cuando leemos en Oseas capítulo 6, versículos 2 y 3, también dice que iba a morir, pero al tercer día viviría. Y en el Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces estaba profetizado en el Antiguo Testamento y sucedió conforme a las Escrituras. Así que la resurrección de Jesucristo es el cumplimiento de las Escrituras, es el cumplimiento de las profecías, es el cumplimiento de lo que Moisés, los profetas, David, Isaías dijeron y declararon. Entonces ese es un beneficio, es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y en muchos otros lugares de la Escritura, del Antiguo Testamento, lo podemos ver. También se abre el entendimiento espiritual por medio de la revelación del Espíritu Santo. En el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A través de la resurrección de Jesucristo se abre el entendimiento espiritual, porque la Biblia nos enseña en 2 Corintios 4:4, dice que en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El pecado trajo oscuridad al entendimiento espiritual de los seres humanos. El pecado que Adán y Eva dejaron entrar en el huerto del Edén en sus vidas, que fue transmitido a la raza humana. Por eso la Biblia dice que por cuantos todos pecaron en Adán, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y después dice allá también en Romanos 6:23, dice, porque la paga o el resultado del pecado es la muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Adán nos trajo oscuridad, nos trajo muerte a través del pecado, de la desobediencia, de la rebelión. Pero Jesucristo nos trajo vida eterna, nos trajo la luz de Dios. Él es la luz de Dios, el conocimiento de Dios.
Y dice la palabra en 1 Corintios 2, 9 y 10, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que por medio de la resurrección, el Espíritu Santo corre el velo de nuestro entendimiento espiritual y nos trae la luz de la verdad del Evangelio a través de Jesucristo. En Efesios 1, 17 y 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así que el Espíritu Santo es quien puede iluminarnos, el que puede darnos la revelación, el correr el velo, quitar ese manto oscuro en nuestro entendimiento espiritual, para que a través de la palabra, a través de Jesucristo, el Espíritu Santo pueda traer nuevamente la luz, el conocimiento de Dios a nuestras vidas. Y por eso lo que llamamos, o lo que la Biblia llama, la revelación, que es correr o quitar el velo. En este caso, el velo en nuestro entendimiento. Por eso, cuando el Señor hizo aquella pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después le dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, el Espíritu de mi Padre, el Espíritu Santo. Te lo reveló, te corrió el velo, te abrió el entendimiento espiritual para que pudieras recibir la luz del conocimiento, para poder ver más allá de lo que ves físicamente o entiendes físicamente. El mismo apóstol Pablo dice, agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Por eso el Evangelio lo recibimos por revelación en nuestro espíritu, renacido a través del Espíritu Santo y de la luz de la palabra. Lea la palabra de Dios, que en algún momento el Espíritu Santo le va a correr el velo. En algún momento el Espíritu Santo va a traer la luz, el conocimiento. En cualquier momento se le va a revelar una palabra que usted necesita. Amén. Pero ¿de dónde se le va a revelar una palabra? A través de la palabra que usted ha leído. Lea la Biblia. Yo no entiendo, no importa, síguele leyendo. Que cuando usted necesite que el Espíritu Santo le corra el velo, le abra su entendimiento y le muestre la verdad que usted necesita, Él va a estar allí. Amén. Para iluminarle los ojos del entendimiento y para darle la luz y la revelación de la palabra. Así que la revelación viene de la palabra. Lea la Biblia, escuche la palabra. Por eso dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿A quién estaba oyendo? Al apóstol Pablo. ¿Y qué estaba oyendo el apóstol Pablo? La palabra de Dios. ¿Y qué estaba hablando Pablo? Acerca de Jesucristo. Pablo estaba hablando acerca de la cruz. Si usted lee las cartas de Pablo, Pablo está siempre centrado en Jesucristo, centrado en la cruz, centrado en el sacrificio, centrado en la muerte, centrado en la resurrección, centrado en la exaltación de Jesucristo. Porque el mensaje principal de la Biblia, la columna vertebral de todo mensaje tiene que ser Jesucristo. Le decía a una persona en estos días, usted puede estudiar, leer y puede predicar del Antiguo Testamento, porque es palabra de Dios. Pero usted siempre tiene que traer
toda verdad del Antiguo Testamento y filtrarlo a través de la cruz. Si se queda sin la cruz, se queda atrás en el pasado. Porque el cumplimiento del Antiguo Testamento es la cruz, es el sacrificio de Jesucristo. El Antiguo Testamento apuntaba a la cruz. Usted dé cualquier palabra, pero siempre al final hay que llegar a la cruz. Porque si no, ese mensaje está incompleto. Hay verdades, sí, pero la cruz, en la cruz Dios muestra su amor, en la resurrección muestra su poder. Amén. La cruz es el púlpito principal donde Jesucristo no solo habló de su amor, sino que mostró su amor. El mayor púlpito de la historia donde se ha predicado y se ha mostrado más grande el amor de Dios es la cruz. Por eso Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y cuando habla de la cruz de Cristo no habla de la madera. No, no es de la madera. Es de lo que sucedió en la cruz. Por eso que dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la cruz son las tres cosas: la muerte, la resurrección y la exaltación. Porque para llegar a la resurrección tenía que pasar por la cruz. Entonces, el sacrificio, la muerte y la exaltación van unidas. No hay exaltación sin resurrección, y no hay resurrección si no hay muerte, y no hay muerte si no había cruz. Eso está en Hechos 16:14 para los que toman nota. Por eso los que iban camino a Emaús, el Señor les iba hablando y dice que les ardía su corazón, pero no habían entendido todavía. Pero cuando les mostró las manos, se les abrió el entendimiento. Vieron que era Jesús. Lo mismo le pasó a Tomás, ¿verdad? No creía, pero cuando Jesús le mostró sus manos y su costado, tuvo la revelación de la cruz. El Espíritu Santo le iluminó y le corrió el velo, ¿verdad? Y él pudo entender que estaba delante del resucitado. Número 3, ¿verdad? Trae la oportunidad de arrepentimiento. En Hechos, en el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Vamos ahí, el arrepentimiento primero. Entonces, la resurrección nos da la oportunidad del arrepentimiento a todos los hombres. Dice la palabra en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, no cubiertos como en el Antiguo Testamento. Ahora no iban a ser cubiertos, ahora iban a ser limpiados, iban a ser borrados, iban a ser quitados, sacados. Por eso cuando alguien me dice, no, yo soy un pecador arrepentido, le digo, no, yo no soy un pecador arrepentido. Yo soy un hijo de Dios, una nueva naturaleza. Por supuesto que me arrepiento y me arrepentí y me arrepiento. Pero yo no soy un pobre pecador arrepentido. Yo soy un hijo de Dios, sentado con Jesucristo en los lugares celestiales y el templo del Espíritu Santo. No que yo soy pecador. Si usted es pecador, entonces usted no es salvo. Porque ningún pecador entrará en el reino de los cielos. En el reino de los cielos van a entrar los arrepentidos, los que han sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero. Que usted y yo cometemos algún pecado, sí, de vez en cuando.
pero abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos sigue limpiando de todo pecado. Pero del pecado original de Adán, ya la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y nos ha librado de ese pecado original. Amén. De ese ya nos liberó Jesucristo. Por eso dice la palabra en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y también en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que no tengamos que arrepentirnos, porque cometemos pecados en algún momento, y de ese pecado tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Pero ya del pecado original que nos trajo la muerte eterna, se encargó Jesucristo. De ese se encargó Jesucristo. Bueno, de todos, pero de ese ya nos libró el Señor. De los que cometemos también nos libró. Ya también los canceló en su cuerpo, en la cruz. Pero ahí nosotros tenemos que arrepentirnos y seguir creciendo y seguir madurando y seguir fortaleciendo nuestra fe y seguir avanzando en la palabra. Número 4, el cuarto beneficio que nos trae es el perdón del pecado, el perdón de Dios. En el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos, diga tenemos, no tuvimos, no tendremos, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué tenemos? La redención en su sangre y tenemos el perdón de nuestros pecados. En el Salmo 134 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos de vuestros pecados. No, dice, todos vuestros pecados, todos. El único pecado, yo siempre digo que hay dos pecados que la Biblia dice, o hay uno que la Biblia dice que no será perdonado jamás. Y yo digo que hay otro pecado que no es perdonado. La Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Pero hay otro pecado que yo digo que no es perdonado. Y es el que no confesamos, del cual no nos arrepentimos. Si usted comete un pecado y no lo confiesa y no se arrepiente, ese pecado no le va a ser perdonado. Porque para que ese pecado le sea perdonado, usted tiene que reconocerlo, usted tiene que confesarlo, usted tiene que apartarse. Y entonces le es limpiado y le es perdonado por la sangre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta haya la misericordia de Dios. Proverbios 28:13. Gracias, pastora. Entonces, ese es el otro pecado que no es perdonado, el cual no reconocemos, del cual no nos arrepentimos y no nos alejamos. Número 5, la quinta bendición
que nos trajo la resurrección de Jesucristo es que nos hace testigos o personas con evidencias. ¿Y esas evidencias quién cree usted que las da? Las evidencias no las damos nosotros. Las evidencias las da el Espíritu Santo. El que revela a Jesucristo y la obra de la cruz es el Espíritu Santo. El que muestra el poder de la cruz, el poder de Jesucristo es el Espíritu Santo a través de nosotros. Y en algunas ocasiones no nos necesita a nosotros para mostrar su poder. Entonces dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento del perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces la resurrección nos hace testigos del poder de Dios, de las maravillas de Dios. Por eso dice en Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y con gran poder los apóstoles daban evidencias o testimonio de la resurrección de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo siempre respalda la cruz, siempre respalda el mensaje de Cristo. La Biblia dice que Él vino para glorificar a Jesús. Él glorifica la obra de Jesús. Donde se predica a Jesús, siempre el Espíritu Santo está presente. Porque el Padre envió al Espíritu Santo, al representante de Cristo a la tierra. El representante de Cristo es el Espíritu Santo. Lo otro lo entienden ustedes, ¿verdad? Hay un solo representante de Jesucristo en la tierra y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en la iglesia, está en los creyentes, está en usted, está en mí, está en nosotros. Por eso dice la palabra en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, porque la resurrección es un poder. Amén. ¿Quién cree usted que resucitó a Jesucristo de entre los muertos? Fue el poder de Dios, fue el Espíritu Santo. La Biblia lo dice en Efesios 1, 18, 19, 20. Nos habla de que la supereminente grandeza de su poder fue a rescatar a Jesús de las garras del infierno. Eso está allí en Efesios 1, 19, 20, 21. Y también aparece en muchas otras partes de las Escrituras. En Romanos 8, 11 dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, el espíritu de aquel, o sea, el espíritu del Padre, el Padre envió a su espíritu a resucitar a Jesús de entre los muertos. Pero no de la tumba. Del Hades. Porque mi alma no fue dejada en el Hades. Ni el Padre permitió que hubiera corrupción o que la muerte me destruyera. No, la muerte lo mató por 3 días. Pero al tercer día el Padre envió a Jesucristo al infierno. ¿Cómo va a ser, pastor? Yo sé que hay algunos hijos de Dios que creen esto, otros no lo creen, pero eso es lo que dice la Biblia. Porque Jesús, el hombre, no estoy hablando del Hijo de Dios, sino del Hijo del hombre, porque Él era el Hijo de Dios, pero también era el Hijo del hombre. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, pero en el vientre de una mujer llamada María.
Por eso Él es la simiente de Dios. La simiente dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel, a María, a nosotros. Hay una sola simiente y es Jesucristo. Amén. Y ya desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, cuando el hombre cayó en desgracia por el pecado, ya Dios había declarado la profecía en Génesis 3:15. Ya ahí Dios había mostrado la revelación de la cruz. Ya había mostrado el plan de la cruz, ahí en Génesis 3:15. Pasaron, no sé si fueron 2500, 3000 años, pasaron muchos años hasta el cumplimiento. Porque Dios tuvo que ir preparando una generación y una generación y una generación hasta llegar el momento oportuno, correcto, el tiempo perfecto de Dios. Tuvo que ir guardando y preparando esa generación para que viniera su semilla, para que viniera su Salvador. Entonces vino el Salvador a través de una mujer llamada María. Pero quien lo concibe en el vientre de ella es el Espíritu Santo. Porque aunque él tuvo un cuerpo, el Padre le preparó un cuerpo, ¿verdad? Porque tenía que ser un hombre el que venciera al pecado y al diablo. Porque el diablo había vencido, era un hombre. A un hombre. Pero todos los hombres habíamos quedado en la condición de pecado y de muerte en Adán. Entonces por eso dice el Salmo 49 que la redención era de un alto precio y no podía ejecutarse. ¿Por qué no se podía ejecutar en la tierra por un terrenal? Porque todos estábamos contaminados por el pecado. Terrenalmente no podía darse la redención porque todos estábamos contaminados. Por eso el Padre tuvo que enviar al Hijo desde el cielo a hacerle un cuerpo, mandar al Espíritu Santo que concibiera, que pusiera la semilla en María para que pudiera venir un hombre de carne y hueso, pero de arriba, del Padre. Amén. De arriba. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que los terrenales son de la tierra, pero celestial vino de arriba. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces él tuvo que morir como hombre. ¿Pero por qué murió? Porque el Padre tuvo que tomar el pecado de la humanidad, suyo, mío y de nosotros, y ponerlo sobre él. Cuando el diablo vino y él estaba allí, dijo, vámonos porque aquí está el diablo y él nada tiene en mí. Hasta ese momento nada tenía en él. Él estaba limpio, puro, santo, perfecto. El diablo no lo podía tocar porque estaba limpio y perfecto. ¿A dónde lo tocó el diablo? En la cruz. Porque en la cruz él dijo, ahora soy el Cordero de Dios. Padre, ahora pon sobre mí el pecado de la humanidad. Y por eso él clama en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como diciéndole, si yo no he hecho nada malo, Señor, si yo no te fallé, si yo te amé, te obedecí, te serví, pero ¿por qué ahora me has abandonado? Pero no lo estaba abandonando por su pecado, lo estaba abandonando por tu pecado y mi pecado que vino sobre él. Por eso es que la paga del pecado es muerte. Y por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, que el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿por qué lo cargó? No lo cargó obligado, lo cargó porque él le dijo, Padre, allá en como decía la pastora María, ¿verdad?, en Getsemaní, él entrega totalmente su voluntad.
Y realmente la batalla más grande en realidad fue en Getsemaní, porque si no hay Getsemaní no hubiera habido cruz. Si en Getsemaní Él determina no ir, no hay cruz. Pero en Getsemaní Él entrega todo. Y le dice, estoy, Padre, dispuesto a hacer ese cordero. Estoy dispuesto a beber la copa. Por un momento, Él como que no la quiso beber, ¿verdad? Le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La del pecado. Porque el pecado traería tiniebla, traería maldición, traería enfermedad, traería acceso de los demonios, lo llevaría al infierno. Al morir. Por eso es que Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mi voluntad y la vuelvo a tomar. El diablo no le quitó la vida. Él la puso como Cordero de Dios. Él le dijo, Padre, pon el pecado en mí. Y que el pecado, en vez de matarlo a ellos, me mate a mí. Y en vez de ir ellos al infierno, voy yo. Y en vez de ellos ser castigados por los demonios en el infierno, voy a ir yo por ellos. No sé si están entendiendo lo que les estoy diciendo. Pero lo que les estoy diciendo no es cualquier cosa. Se dice fácil, pero no es cualquier cosa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea, murió en nuestro lugar. Y como murió en nuestro lugar, Él tuvo que pagar todo lo que tú y yo teníamos que pagar. Él tenía que ir a donde tú tenías que ir. Cuando la Biblia dice el castigo de nuestra paz fue sobre él, a veces pensamos que fue el castigo del látigo, de la corona, de las bofetadas. No, eso fue parte del proceso. Pero el mayor castigo no era ese, el mayor castigo era el infierno. Isaías 53, 6. Todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces todo lo que tenía que venir sobre usted y sobre mí tuvo que venir sobre él, porque él es el sustituto y tenía que pagarlo todo completico. No podía dejar nada por fuera. No nos podía dejar ni una deuda ni chiquita ni grande, ninguna. Él pagó toda la deuda, todo el castigo, el físico y el espiritual. Pero el físico era el menor, el mayor era el espiritual, porque en la cruz el Padre ni los ángeles podían estar con él. Cuando estaba en Getsemaní vino un ángel y lo fortaleció en Getsemaní, pero en la cruz no. En la cruz era Jesús y el diablo y las tinieblas. En la cruz no se podía meter ni el papá ni los ángeles. Era Jesús ya luchando él solo contra las fuerzas del mal. Pero ya las fuerzas del mal tenían acceso a él porque él había tomado nuestro pecado. Por eso el Padre le hace justicia. Por eso el Padre envía al Espíritu Santo con el expediente de Jesús al infierno y le dice, a este me lo voy a llevar yo. Porque este murió sin un pecado de él. Él está aquí no por él, porque él no pecó. Él está aquí porque él tomó el lugar de los injustos para llevarlos a Dios. Y por eso Jesús es justificado en espíritu, porque murió espiritualmente, y al morir espiritualmente murió eternamente y murió físicamente. Porque la muerte espiritual y la muerte eterna y la muerte física es producto de la muerte espiritual. Primero se produce la muerte en nuestro espíritu por el pecado y después viene la muerte eterna y la muerte física. La separación. Y al ser justificado en espíritu, automáticamente fue resucitado eternamente y resucitado físicamente.
fue libre de las 3 muertes, para que usted y yo fuéramos libres de las 3 muertes. Él pagó todo el precio, y el castigo en el infierno por ti y por mí lo pagó Él. 3 días, es verdad. Por 3 días el diablo y los demonios hicieron fiesta. Usted puede leer Job 16, Salmo 22, Salmo 38, Salmo 69, Salmo 88, entre otros, Isaías 53, entre otros. Ahí no solamente van a hablar del sacrificio del dolor físico, ahí nos va a hablar del sacrificio y de los dolores espirituales. Por eso dice, sueltos los dolores de la muerte. ¿Cuáles dolores? Los que padeció en el infierno. Pero no tengo tiempo para hablarles más de eso porque ya creo que tengo como 3 minutos. ¿Ah? Ese es otro estudio bíblico, pero por lo menos les voy a dar 1 o 2 versículos. En Mateo 12, 41 dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, también Jesús estaría. En Job 28:5, ¿qué dice Job 28:5? De la tierra nace el pan y debajo de ella estará como convertida en fuego. Debajo de la tierra está el infierno, lo dice Lucas 16. Dice que en el abismo. Y Efesios 4, creo que versículo 8 o 9, dice que el que subió es el mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra. Quisiera decirle muchas cosas más de eso porque es muy interesante, pero había descendido primero, tuvo que descender primero a las partes más bajas de la tierra para después subir. Así como él fue humillado hasta lo sumo, hasta lo más bajo, también el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta los demás arriba. Rapidito, recibimos la promesa del Espíritu Santo en el versículo 49, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Hechos también dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo derramado, esto que vosotros veis y oís. Y se nos imparte la bendición, como dice más adelante, creo que en el versículo 51. También hay un profundo gozo en el 52. Pero vamos a darlo hasta allí. Hablar de la resurrección es algo tan extenso, tan profundo, tan maravilloso, que cuando las mujeres llegaron al sepulcro le dijeron, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. La Biblia dice que resucitó una vez y para siempre, y que ya la muerte no puede volver a tocarlo porque Él venció la muerte. En el libro de Oseas 13:14 dice que Él mataría la muerte. En Apocalipsis 1:18 dice la Escritura que Él venció al imperio de la muerte. Hebreos 2:14 y 15. Y el infierno, ¿por qué Él se le dio la autoridad sobre el infierno? Porque Él fue y lo venció. Él derrotó el pecado, la muerte, la condenación, al diablo, los demonios, la enfermedad. Así que
cuando usted escucha a alguien decir, no, es que el diablo es tan fuerte, es que el diablo, usted está equivocado. El diablo no es el más fuerte. El más fuerte es Jesús, porque Jesús lo venció en la cruz, en el infierno, lo venció en la tierra, lo venció en todo lugar. El diablo nunca pudo vencer a Jesús. Pastor, pero lo mató sí cuando fue el Cordero de Dios que tomó el pecado nuestro. Ahí tuvo acceso por 3 días. Entonces, nunca olvide eso. El diablo está derrotado. Y los demonios también. Y el pecado también. Y la muerte también. Cristo lo derrotó. Y si usted y yo estamos en Cristo, somos más que vencedores en Cristo. Gracias le damos a Dios por Jesucristo, que nos da siempre la victoria. Habrá en esta reunión alguien que hoy necesite volver a la vida, volver a nacer, resucitar espiritualmente. Jesús murió para que pudiéramos volver a la vida espiritual, a la vida eterna. Él es la vida eterna.